Muy buenos días, amigos y seguidores de la hora del cafecito con Gloria. Les quiero desear un mes maravilloso, el mes de octubre que estamos comenzando. Este mes de octubre tenemos un tema muy especial que es el libro encuadernado. Este mes de octubre lo decreté como tal, como el mes del libro encuadernado. Así que les recomiendo mucho que lean un librito bonito este mes y, y que pasen un buen tiempo. Vamos a hacerle mérito al libro encuadernado este mes de octubre. Va a tener 3 partes. Entonces, esta es la primera parte. Bueno, la encuadernación de los libros es un arte antiguo que ha permitido preservar la sabiduría y el conocimiento a lo largo de la historia. Durante este mes de octubre que decreté como el mes del libro encuadernado, no se podrían organizar diversas actividades y eventos relacionados con los libros encuadernados, como enfocarnos con los niños y organizar varias actividades para esta celebración. Le recomiendo mucho a las personas que tienen organizaciones sin ánimo de lucro, que tienen programas radiales o programas televisivos o reality shows. Es muy importante participar este mes con el libro encuadernado porque así nuestros hijos y bueno, y cualquier persona se interesa más en la lectura. Organizar una feria, por ejemplo, en la comunidad donde se exhiban y vendan libros encuadernados y donde los autores locales puedan presentar sus obras, sería maravilloso. Invitar a las personas adultas o niños que estén interesados en los libros encuadernados a reunirse periódicamente para discutir y compartir sus lecturas favoritas. Eso se puede hacer en las bibliotecas. En las bibliotecas uno toma un salón reservado por una hora y ahí se pueden juntar los niños. Van junto con sus padres, entonces están supervisados, pero entonces tienen esa posibilidad de que hasta los padres y los niños estén juntos y puedan hablar sobre los libros. Es muy interesante. Si es posible, se puede buscar expertos en encuadernación que puedan ofrecer talleres para enseñar a las personas, tanto adultas como a los niños, de cómo encuadernar sus propios libros. Conozco niños pequeños, muy pequeños, y también lo hablo por mi hijo, el menor. Mi hijo menor desde muy pequeñito empezó a escribir. Entonces, por eso les recomiendo esto tan importante. Organizar un evento de lectura en voz alta en los parques. Sí, imagínense reunirse uno, 5 o 6 niños con sus padres o tutores y leer en voz alta un libro en un parque, sentados, como que casi un picnic. Entonces sería maravilloso en las bibliotecas o en algunas cafeterías donde hay fragmentos de libros encuadernados. Fomentar la donación de libros encuadernados a bibliotecas locales o escuelas para promover la lectura en la comunidad. Yo recomiendo esto mucho a todas las personas que escriben libros, que tengan una porción de libros que puedan donar a las bibliotecas donde uno puede ir y ver libros en español y poder porque al donarlos es más fácil que las bibliotecas las tengan, porque cuando las bibliotecas tienen que comprar los libros, eso requiere muchos requisitos y aprobaciones y casi nunca llegan. Pero si el escritor dona
cierta cantidad de libros a esa biblioteca, pues vamos a tener esos libros en las bibliotecas. Por ejemplo, si la donan en las bibliotecas del área de Arapaho, pues todas las bibliotecas de Arapaho dividen ese libro en las diferentes secciones, diferentes bibliotecas. Lo mismo si los donan, por ejemplo, en las bibliotecas de Aurora. Entonces, esa cantidad de libros las dividen en cada biblioteca de Aurora. Entonces, cada uno tenemos la oportunidad de tener estos libros maravillosos. Bueno, espero que estén disfrutando de un cafecito. Yo en este momento estoy con mi cafecito aquí y quiero empezar este periodo del libro encuadernado con una historia que les voy a contar. Conocí una señora American Indian, o sea, una nativa americana, que había enviudado hacía muy poco tiempo y toda su economía se fracturó. Y ella no tenía hijos, ya era mayor y el primer año tuvo que ocuparse de papeleos y dejar todo al día para poder sobrevivir porque quedó solita. Lamentablemente perdió su casa porque no pudo continuar pagándola. Y bueno, y todo se le hizo más difícil. Esto les cuento que sucedió hace unos 15 años. En eso la cibernética no estaba como en este momento, pero se avanzaban a pasos agigantados. Así que ella me contactó por medio de mi Facebook y nos encontramos. En esa época yo tenía mi organización sin ánimo de lucro para hacer eventos para niños. Así que entonces me contactó y nos encontramos y me contaba toda su vida, ¿sí? Ella hablaba solo inglés y hablaba su dialecto de su tribu. Y me contaba de su vida y sus nuevos proyectos futuros próximos ya para ya una persona. Ella tenía tenía como unos 68 años, tal vez la edad que tengo yo ahorita. Y entonces estaba reactivando su vida como viuda. Entonces le pregunté que en qué le podía ayudar. Entonces sacó un cuaderno y me enseñó unos dibujos con unas caricaturas que eran tribus indígenas hermosos de niños y familias reunidas alrededor de sus tiendas o sus tipis. Eran muy lindas sabía dibujar muy bonito. Ella dibujaba lo que recordaba de su niñez en su tribu. Entonces, y me encantaron. Entonces ella quiso comenzar a diseñar cuenticos para los niños pobres que aún existen en la sociedad de los nativos americanos. No recuerdo a qué tribu pertenecían sus antepasados. Luego me enseñó unos escritos de narraciones donde empezaba a recordar de sus antepasados, de sus tatarabuelos y abuelos, de sus padres, historias que ellos contaban cuando ellas eran pequeñas. Entonces, esas historietas eran cortas pero fantásticas, con un mensaje maravilloso. Y quería que le ayudara a confeccionar la carátula y quería hacerlos en español también. Esta señora no hablaba español y quería que le ayudara en eso, a traducirle el cuentico. En cada página había un dibujo y abajo explicaba lo que estaba pasando. Realmente les cuento que fue una experiencia maravillosa que tuve. Aparte conocí mucho de la cultura porque nos reuníamos 2 veces por semana y le colaboraba bastante. A veces nos encontrábamos en una biblioteca o a veces venía ella aquí a mi casa. Bueno, casi a la casa mía no venía por la cuestión del horario, ¿verdad? Y entonces por eso teníamos que mejorar la biblioteca, pero bueno, ahí nos organizábamos muy bien.
Hablábamos de tradiciones culinarias, de sus tradiciones religiosas, espirituales, de sus experiencias. Bueno, para mí realmente fue una escuela. Cuando terminamos el proyecto, ella regresó con unos libritos que eran de un tamaño de la mano de un adulto, no eran más grandes. Y les había diseñado la pasta de cuero con dibujo, sí, así, había trabajado el cuero, sí, y había marcado el dibujo encima y el nombre del libro. Y también ella como escritora, su nombre. Me pareció eso muy interesante porque era un paso gigante que estaba dando. Bueno, estos libros contenían de 10 a 12 páginas y cada hoja tenía una ilustración que cuando uno lo leía se transportaba y viajaba en esa fantasía que ella había escrito. Y los había sujetado o cosido ella misma con el mismo cuero. Eh, o sea, los habían encuadernado, se veían hermosos. Y uno se podía remontar a tiempos muy, muy lejanos e inimaginarios. Y duramos un año trabajando en este proyecto. Y cuando todo estuvo concluido con los libritos y los papeles de su viudez, partió para Dakota y se iba a dedicar a dar todo su tiempo a los niños nativoamericanos para que no olvidaran sus raíces y donde ella iba a vivir para siempre. Bueno, la recuerdo mucho, mucho, mucho. Me dejó un gran recuerdo bonito. Bueno, este proyecto lo hice sin ningún ánimo de lucro. La experiencia no tiene precio, así que mi conclusión, solo necesitamos nuestra imaginación para ser escritores, porque hemos nacido con las artes innatas, maravillosas, que a veces nos olvidamos explorarlos. Recuerdo utilizar las redes sociales y otros medios para difundir y promocionar sus actividades durante todo este mes de octubre, que declaré como el mes del libro encuadernado. Espero que esta iniciativa tenga mucho éxito y anime a cada persona a disfrutar de los libros encuadernados. Y hablando de un libro encuadernado, ahora vamos, es un tipo de libro que ha pasado por un proceso de encuadernación para proteger y mantener sus páginas juntas en una sola unidad. La encuadernación se realiza para que el contenido del libro sea más duradero y se pueda manipular y transportar de manera más cómoda y segura. Existen varios tipos de encuadernación, pero los dos más comunes son la encuadernación rústica o de tapa blanda y encuadernación en tapa dura. En este tipo de encuadernación rústica o tapa blanda, las páginas del libro se unen mediante pegamento o grapas a una cubierta flexible que generalmente está hecha de papel grueso o cartón blando. Los libros con tapa blanda son más ligeros y económicos, pero pueden desgastarse más fácilmente con el tiempo. La encuadernación de tapa dura, también conocida como encuadernación cartoní. En este método las páginas del libro se cosen o pegan a una cubierta más robusta y resistente, hecha de cartón duro y forrada con tela, cuero u otro material. Los libros con tapa dura son más duraderos y elegantes, lo que los convierte en una opción popular para ediciones de colección o libros de mayor calidad. Además de estos dos tipos principales, existen otras formas de encuadernación, como la encuadernación en espiral o la encuadernación en anillas,
que son comunes en cuadernos, agendas o libros de referencia. La encuadernación no solo protege las páginas del libro, sino que también proporciona una apariencia más atractiva y profesional. Los libros encuadernados son una parte esencial de la cultura literaria y han sido utilizados durante siglos para preservar y difundir conocimientos, historia y todo tipo de información. El concepto de encuadernación de libros ha existido durante muchos siglos y ha evolucionado a lo largo del tiempo. La encuadernación de libros en su forma más básica se remonta en la antigüedad, donde se utilizaban distintas técnicas para unir y proteger los materiales escritos. Voy a hacer un breve resumen de la evolución histórica de la encuadernación de libros. En la antigua civilización como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, se utilizaban tablillas de arcilla, papiro, pergaminos que luego se enrollaban o se unían en hojas. Aunque no era exactamente la encuadernación como lo conocemos hoy, era un medio para preservar y organizar la información escrita. Durante la Edad Media, la técnica de encuadernación comenzó a desarrollarse más. Los libros manuscritos en pergamino se cosían en cuadernillos y se encuadernaban en tapas de madera cubiertas con cuero, con decoraciones y adornos grabados. Durante el Renacimiento, la encuadernación de libros se convirtió en un arte más refinado. Se introdujeron técnicas como la encuadernación en piel con paneles decorativos y dorados, y los libros se convirtieron en objetos valiosos y elegantes. Durante el siglo XVII y XVIII se desarrollaron nuevos estilos de encuadernación y se empezaron a utilizar herramientas de dorado y decoraciones más elaboradas. La encuadernación se volvió más accesible y se extendió entre la clase media. En los siglos XIX y XX, la revolución industrial permitió una producción más masiva de libros, lo que llevó a técnicas de encuadernación más estandarizadas. La encuadernación en tapa dura se popularizó y se volvió más asequible. En la actualidad, la encuadernación sigue siendo una parte esencial de la producción de libros. Aunque la tecnología ha introducido nuevas formas de lectura digital, los libros encuadernados en papel siguen siendo valorados por su estética, sensación y experiencia de lectura. El concepto de encuadernación de libros ha estado presente durante miles de años y su evolución ha sido un testimonio de la importancia que han tenido los libros como medio para preservar y transmitir conocimientos y culturas a lo largo de la historia. El libro encuadernado más antiguo del que se tiene conocimiento es conocido como el Codex Argenteus o el Códice de Plata. Se trata de un manuscrito que contiene fragmentos de la traducción al gótico de los Evangelios y es una de las joyas más preciadas de la literatura antigua. Su belleza y contenido lo convierten en un importante tesoro cultural y literario de la antigüedad. La historia de la encuadernación es una evolución que se remonta a la antigüedad y ha estado estrechamente vinculada al desarrollo de la escritura y la preservación del conocimiento. Perdón, tomemos cafecito.
Los primeros inicios de encuadernación se encuentran en la antigua Mesopotamia, alrededor del año 2000 antes de Cristo. Los sumerios y babilonios escribían en tablillas de arcilla y algunas de estas tablillas se unían mediante cuerdas o varillas para formar conjuntos de escritura. Aunque no era una encuadernación propiamente dicha, esta técnica les permitía almacenar y organizar la información. En el antiguo Egipto, alrededor del año 3000 a.C., los egipcios comenzaron a utilizar el papiro, una planta de los pantanos del Nilo, como soporte para la escritura. Los rollos de papiro se enrollaban y se amarraban con cuerdas o se colocaban en estuches para protegerlos. La invención del pergamino hacia el año 200 antes de Cristo, los griegos introdujeron el pergamino, un material hecho de pieles de animales preparadas para la escritura. El pergamino era más resistente que el papiro, lo que permitió la creación de libros más duraderos. Los rollos de pergamino eran enrollados y se sujetaban con varillas de madera. Durante la época romana, aproximadamente en los primeros siglos de nuestra era, la encuadernación de códices era una forma primitiva del libro y comenzaron a ganar popularidad. Los códices eran conjuntos de hojas de pergamino o papiro plegadas y encuadernadas en una cubierta. Esta innovación permitió una forma más práctica de leer y almacenar información en comparación con los rollos. Durante la Edad Media, la encuadernación de libros manuscritos se convirtió en un arte más refinado. Los monjes y escribas en los escritorios de los monasterios fueron los encargados de producir y encuadernar los libros a mano. Las cubiertas de madera se cubrían con cuero y se decoraban con motivos artísticos y los libros se unían mediante costuras con hilos. Con el Renacimiento en los siglos XV y XVI, la encuadernación se volvió más elaborada y ornamentada. Se utilizaban materiales más lujosos como la piel del ciervo o de cabra y se incorporaron adornos metálicos y dorados. Desde entonces, la encuadernación ha seguido evolucionando con nuestras técnicas y materiales y ha sido una parte fundamental de la historia de la literatura y la preservación del conocimiento. En el siglo XXI, el libro encuadernado sigue siendo una parte importante de la cultura y la industria editorial, a pesar del crecimiento de los libros digitales y otros medios de lectura electrónicos. A continuación les presento algunas de las perspectivas sobre el libro encuadernado en el siglo XXI. Aunque la tecnología digital ha cambiado la forma en que consumimos información, el libro encuadernado ha demostrado su capacidad para coexistir con los libros electrónicos y otras formas de contenido digital. Muchas personas aún valoran la experiencia táctil y tangible que ofrece un libro encuadernado y prefiere tener una biblioteca física en sus hogares. Los libros encuadernados en tapa dura y con detalles de lujo siguen siendo populares entre los coleccionistas y amantes de la literatura. Las ediciones especiales, libros de arte y libros con ilustraciones detalladas a menudo se publican en formatos encuadernados para realizar su valor estético y cultural. En el siglo XXI ha habido un resurgimiento del interés de la encuadernación artesanal,
Personas y talleres especializados se dedican a crear encuadernaciones únicas y personalizadas, utilizando técnicas tradicionales y materiales de alta calidad, en línea con con la conciencia ambiental. Ha habido un enfoque creciente en la utilización de materiales sostenibles y ecoamigables en la encuadernación. Algunos editores y encuadernadores buscan reducir su impacto ambiental al utilizar papel reciclado, tintas ecológicas y materiales reutilizables. Los libros encuadernados en tapa blanda o rústica han ganado popularidad debido a su menor costo y facilidad de producción. Estos libros son más accesibles para un público más amplio y a menudo se utilizan para publicaciones de ficción, literatura de entretenimiento y obras académicas. La bibliofilia, es decir, la acción por los libros raros, valiosos y hermosamente encuadernados, ha experimentado un resurgimiento en el siglo XXI. Los coleccionistas y aficionados a los libros buscan piezas únicas y ediciones limitadas que resalten la belleza de la encuadernación y la tipografía. En resumen, a pesar de los avances tecnológicos, el libro encuadernado sigue siendo apreciado y valorado en el siglo XXI. Su permanencia se debe a la experiencia sensorial que ofrece, su valor estético y cultural, y su capacidad para coexistir con otras formas de contenido literario. La conservación adecuada de los libros encuadernados es fundamental para garantizar que sigan existiendo en buen estado a lo largo del tiempo. Seguidores de la hora de cafecito con Gloria, les cuento que recibí una pregunta que me envió un señor y quiere saber cómo preservar sus libros antiguos que guarda en su casa. Ok, pues a continuación les presento algunas medidas y consejos que han sido utilizados desde tiempos remotos y que siguen siendo relevantes para la preservación de los libros encuadernados. Los libros deben almacenarse en un lugar fresco y seco con una temperatura y humedad relativa estable y controlada. La humedad y la fluctuación de la temperatura puede dañar el papel y la encuadernación, promoviendo el crecimiento del moho y debilitando los materiales. Los libros encuadernados deben manipularse con cuidado, evitando doblar las páginas, forzar la apertura excesiva o aplicar presión en la encuadernación. Al abrir un libro se recomienda hacerlo por la mitad y apoyarlo sobre una superficie plana. La luz solar directa puede decolorar y dañar los materiales de la encuadernación y las páginas del libro. Es esencial mantener los libros alejados de la luz directa del sol y utilizar cortinas o persianas para protegerlos. Si es necesario marcar páginas, se debe utilizar marcadores de libros suaves y libres de ácidos para evitar daños en las páginas y en la encuadernación. En caso de que sea necesario limpiar un libro encuadernado, se debe hacer con un paño suave y limpio. Evitar el uso de productos químicos o solventes que puedan dañar la encuadernación o el papel. Los libros deben de guardarse en estanterías que tengan suficiente espacio para evitar el hacinamiento, o sea, sin amontonarse. Igualmente, los libros deben mantenerse en posición vertical y apoyados por los extremos del lomo para evitar que se cambie o se deforme.
Para libros especialmente valiosos o delicados, es recomendable utilizar fundas protectoras de plástico o papel libre de ácido para protegerlos de polvo y otros elementos externos. Si un libro encuadernado está en mal estado, es posible recurrir a profesionales de la encuadernación y restauración para preservarlos. Estos expertos pueden reparar daños en la encuadernación, reforzar las páginas y asegurarse de que el libro se mantenga en buenas condiciones. Siguiendo estas prácticas de conservación, es posible asegurar que los libros encuadernados puedan perdurar a lo largo del tiempo y continuar siendo una fuente de conocimiento y disfrute para las generaciones futuras. Y hablando filosóficamente sobre el libro encuadernado, es una oportunidad para reflexionar sobre su significado y valor en la cultura y en la sociedad humana. El libro encuadernado ha sido una herramienta invaluable para preservar el conocimiento y la sabiduría a lo largo de la historia. Su naturaleza física y duradera ha permitido que las ideas, historias y descubrimientos de la humanidad se transmitan de generación en generación. El tema del libro encuadernado ha sido abordado por diversos filósofos desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia. Este filósofo alemán Martin Heidegger, en su obra La pregunta por la técnica, abordó el tema de la tecnología y su impacto en la cultura humana. Este señor Heidegger cuestionó cómo la tecnología afecta nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos, lo que podría aplicar a la transición del libro encuadernado a los medios digitales. Marshall McLuhan, filósofo de la comunicación canadiense, acuñó la famosa frase: el medio es el mensaje. Si aplicamos esta idea al libro encuadernado, podemos reflexionar sobre cómo la forma física y la experiencia táctil del libro influye en el mensaje y la relación que establecemos con su contenido. Bueno, seguidores de la hora del cafecito con Gloria, vamos a dejar pendiente esta pregunta para la segunda parte. ¿Cuál es la biblioteca más famosa en contenidos importantes de libros encuadernados? Bueno, pues vamos a dejar esta pregunta para la segunda parte de este programa. Queridos seguidores, amigos de la hora del cafecito con Gloria, espero que estén disfrutando de un rico cafecito, que pasen un buen día, que tengan un buen comienzo de mes, que todo sea maravilloso. Recuerden que tenemos una cita. Entonces me despido de todos ustedes. Bye bye, bye bye, bye bye.